¿Se acuerdan de eso o no? ¿Están seguros? ¿Están seguros en qué libro estamos? ¿Seguro? De que los hermanos nos pongan en la pantalla. ¿Se acuerdan en qué versículo? 25. Uf, pero el hermano no ha venido en unos cuantos días. 29, 30. ¿Estamos en el libro de? Bueno, por lo menos el nombre, ya se sabe el nombre del libro. Muy bien. Estamos en el libro de Lucas y lo que hemos estado viendo es que el libro de Lucas es la recopilación de los hechos de lo que es el ministerio de Jesús desde sus comienzos, tratando de que nuestra fe aumente a medida que vamos estudiando el libro. Lucas está escrito para que usted diga, mi fe es fuerte, porque Lucas nos narra todos los acontecimientos, nos muestra cómo Jesús es el cumplimiento de un montón de promesas que Dios había hecho y cómo Dios las está llevando a cabo en su tiempo. Por lo tanto, es de una inmensa bendición que Lucas haga toda esta recopilación. Lo hace en 2 libros. Lucas se gasta 2 libros para recopilar la historia. Primero escribe el Evangelio y después escribe el libro de los Hechos. Y en los 2 lo mismo, coge históricamente y nos narra todos los acontecimientos para que nosotros podamos estar mirando las cosas. Amén. Ahora, Lucas también busca que nosotros entendamos lo que es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajó de una manera espectacular y por eso, como Lucas comienza en la historia, comienza con Juan el Bautista y cómo el Espíritu Santo llenó a Juan el Bautista desde el vientre. Después, cómo le habló a través de un ángel, el Espíritu Santo le habla al papá de Juan el Bautista, o sea, le habla a Zacarías diciéndole que va a haber un hijo de una manera sobrenatural. Y detrás de todo eso el Espíritu Santo está trabajando. La llegada de Jesús de una manera sobrenatural a través de engendrar al Hijo de Dios en el vientre de María, cómo el Espíritu Santo hacía que las personas se regocijaran ante las cosas que Dios hacía y levantaran cánticos, es una cosa increíble. Pero Lucas también nos muestra que Juan el Bautista era solo un precursor y que Juan, como era solo el precursor, un día terminaría su ministerio y que cuando lo terminara haría lo que dice la Biblia, anunciaría al Mesías. Y efectivo, un día Juan dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comenzó. Y ahí comenzó el trabajo de Juan de Jesús. En ese momento, cuando dice que venga el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿qué ocurre? Dice que desciende, una voz del cielo dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí comenzó el ministerio de Jesús. Pero también comenzó Satanás a atacarlo porque ya supo quién era. Y empezó a atacarlo. Dice que la siguiente escena es que la tentación de Jesús por parte de Satanás. Jesús es tentado por Satanás de muchas formas y Jesús después de eso es tentado ahora por todas las personas, por los escribas, por los fariseos que buscan que él tropiece, que él caiga, que él no siga haciendo las cosas. Jesús hace un montón de milagros para demostrar que es el Mesías. Jesús pasa por muchas ciudades para llevar el mensaje a todos de que él viene a traer el mensaje de las buenas nuevas de salvación y todos están muy contentos, pero también hay oposición y vemos ahí que desde los capítulos iniciales la gente empezó, los líderes religiosos empezaron a odiar a Jesús y a decir este hombre es un problema y empezaron a pensar cómo quitar el problema. Así es como se ve. Pero también vemos en lo que vimos la semana pasada que Jesús escoge a sus 12 antepasadas, a 12 apóstoles, que hicimos una previa, que ustedes sabían los 12 nombres de memoria de los 12 apóstoles, ustedes lo tienen súper claro. Y entonces que después de escogerlos, él baja, está en un monte, y baja ese monte y da un sermón sobre como una llanurita. Eso se conoce en Mateo 5 como el sermón del monte, y se conoce en Lucas 6, le dicen algunos el sermón del llano, porque cuando baja, queda con todos ahí. Están los discípulos, está Jesús, los discípulos, los apóstoles, los discípulos y un montón y una cantidad de personas escuchando. El mensaje que hemos venido dando es cómo vive una persona que dice que está en el reino de los cielos. Y ya hemos empezado a ver cómo es que tiene que vivir una persona que está en el reino de los cielos. Lo vimos en los versículos anteriores. Y la semana pasada entramos a un tema que todo es el amor hacia el prójimo. El énfasis del Señor es ame al prójimo. Y lo ame de tal manera que dice que ame a sus enemigos, a pesar de que ellos lo aborrezcan, a pesar de que ellos lo maldigan, a pesar de que ellos los calumnien, a pesar de que ellos le hieran y le molesten o le quiten algo, y dice, ámelos. Y ese es un asunto muy fuerte para algunas personas porque esa no es la naturaleza humana, es responder mal. Pero la Biblia dice, esa es la manera en que vive una persona que dice que quiere seguir al Señor de verdad.
Y hoy vamos a entrar a unos que son muy fuertes, muy complejos para la gente de aceptar, pero Señor, vamos a explicarlos para entender por qué Dios pide que sea de esa manera. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos que tú obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú y nadie más que tú puede hacerlo. Te ruego, Señor, que tengas misericordia a cada uno de nosotros, que nos ayudes, que estemos ahora muy dispuestos, que no haya nada en nuestra mente, en nuestro corazón que impida hablar con claridad, y tampoco nada en el corazón que impida que recibamos tu palabra. Danos un corazón humilde para hacerlo, y por eso te pedimos, Señor, que de verdad tengas misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo, quien habla en Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a comenzar en el versículo número 30. 30. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Vamos a comenzar en Lucas 6:30. El Señor sigue diciéndonos cosas que para muchas personas son muy pesadas. En este texto, el Señor comienza: a cualquiera que te pida, dale. Y usted dice, pero pastor, es que hay mucha gente pidiendo. Uno mira las calles, o mira, usted se sube a un Transmilenio y le piden. Entra a un restaurante y entra gente y le piden. Y va por la calle y le piden. Y entonces está diciendo el Señor que a cualquier persona que esté así en esa condición le demos. Esa es la forma de demostrar el amor en ese sentido. Eso es lo que el Señor nos quiere llamar la atención. ¡Wow! Ahora, recuerden, todo lo que está diciendo acá es amor al prójimo. En los tiempos bíblicos había gente muy pobre. Había muchos pobres igual que hoy. Montones, cantidades. Es más, el Señor dijo, a los pobres siempre los tendrás con vosotros. En la Biblia, dice acá, que cuando alguien necesite algo, trate de suplírselo. La regla es esa. La verdad es que el Señor enseña a las personas no a prestar, sino a dar al necesitado. Casi siempre la política del Señor no es tanto que una persona preste, sino que se le dé a la persona que necesita. Esa es la política. ¿Alguien necesita? Trate de suplirlo. Te dice, pero pastor, ¿y qué tal si se lo gasta en otras cosas? ¿Y qué tal si la persona se lo va a fumar o va a hacer algo bueno? Ahora, lo que está diciendo el Señor no es una cosa ciega, no está diciendo que lo haga sin discernimiento. Muchas personas van a pedir, ¿cómo sé a quién darle y cómo sé a quién no darle? Bueno, aplicando una cosa que se llama discernimiento. El discernimiento me va a poder saber, oiga, en verdad, aquí hay una necesidad. Para que haya discernimiento, usted tiene que estar metido con Dios. De lo contrario, no puede decir que usted ya sabe cómo son las cosas. Si no está metido con Dios, no le va a llegar el discernimiento. Si usted discierne sin ser una persona metida con Dios, usted no discernió, no tuvo discernimiento. Usted tuvo un juicio humano, hizo lo que quiso. Eso es otra cosa diferente. ¿Ok? Pero si yo estoy metido con Dios y ya me he metido con el Señor, si quiero conocerlo, ya Él entró a mi vida y yo estoy trabajando con Él, empieza a haber un discernimiento que significa sé separar cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Eso es discernir. Es entender. Es aquí en la mente de usted, con solo ver algo, leer algo, usted dice, esto es de Dios, esto no es de Dios. Ese es todo el asunto. Y la Biblia dice que cuando eso ocurra, al que te pida, y usando su discernimiento, dale. Quiere decir, usted ve, oiga, que hay una necesidad genuina. ¿Qué hace? Pues vaya y de hermano. Eso es lo que está diciendo el texto que no dice, hágalo. Le dice, wow, a cualquiera, ya que viene la parte compleja. Aquí está hablando de cualquier prójimo, no de personas que a usted le caen bien o de que le parece, sino de cualquiera que tenga necesidad. Interesante. Ahora, Dios ya hizo eso con nosotros. El ser humano tenía una tremenda necesidad. El ser humano tenía una tremenda necesidad y Dios en su infinita misericordia decidió ofrecer a su propio hijo. Eso es amor. Dijo, ustedes tienen una necesidad de un salvador. ¿Qué hago yo? Pues se lo mando. Y lo mandó. Era Dios mismo haciéndose hombre. O sea, en la persona del Señor Jesucristo, Dios mismo llegó y se entregó. Es una cosa increíble.
Entonces el Señor no nos está pidiendo algo que Él no ha hecho antes. Él ya lo hizo a un nivel leyenda. Imagínense enviar a su propio hijo. ¿Ustedes lo pidieron? No, el Señor supo que había necesidad y lo envió. Y aquí viene otro de los parámetros de eso. No es algo que usted vienen y le dicen. Usted tiene que aprender a mirarlo. A veces hay personas que no le van a decir nada. Pero si usted ve la necesidad, vaya y hágalo. Súplalo. Eso es lo que está diciendo el texto. En la Biblia hasta existían los fariseos. Los fariseos eran un gran problema. Eran muy religiosos, tremendamente religiosos, pero tenían un problema. Les gustaba la plata. Les gustaba mostrarse muy piadosos, por un lado, por eso hacían largas oraciones, ve que la gente los viera orando y haciendo muchas cosas supuestamente de Dios, pero por el otro lado también dice que tenían hábitos muy feos en los cuales incluso quitaban las cosas a sus propios padres para no dar nada. Eran egocéntricos en esa clase de cosas. Terrible. Pero para Dios eso nunca ha sido de esa manera. Eso fue en esos tiempos. Ellos eran los líderes religiosos, pero no tenían compasión por los que estaban necesitados. Ese era el problema. Pero resulta que en la Biblia, desde tiempos muy antiguos, desde el Deuteronomio, desde el Antiguo Testamento, el Señor ya había dado mandatos de cómo debería ser el trato con las personas necesitadas. Vamos a mirar Deuteronomio 17, 5 al 8. Yo se lo puse en pantalla por si yo se lo leo. Dice acá: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Uy, cuando haya alguien menesteroso, cuando haya alguien necesitado, dice, abra su mano. O sea, esté dispuesto a ayudar, a dar. Usted ve el necesitado o el necesitado dice, ayúdeme. Y usted tiene. Obvio, si no tiene, pues no tiene que hacerlo. Pero si tiene, dice, hágalo. Básicamente eso. Ahora, no hacerlo implicaba que la persona estaba olvidando algo, un mandato que Dios había establecido. Ahora, el asunto de esto del cuidado de Dios por los pobres está en toda la Biblia. En toda la Biblia. Para eso, por ejemplo, miremos otro. ¿Qué tal este versículo de Proverbios 19, 17? Este sí que es todavía más interesante. Dice, y tiene una promesa muy interesante. A Jehová presta el que da al pobre. Imagínense eso. Usted le da a una persona que tiene necesidad a un pobre, ¿y a quién le está prestando? A Dios. Imagínense eso. A Dios. Usted le está prestando a Dios. Dice, al que da al pobre y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Es la promesa de Dios. Dios dice, de alguna manera, tal vez ese pobre no le pague, pero no se preocupe, yo le voy a pagar. Chévere, ¿no? Muy chévere. Es una promesa con recompensa, si lo quiere de ver de esa manera. Hay una promesa para que es generoso. Pero también la Biblia condena, y eso es algo que también está muy claro en la palabra de Dios, a aquel que retiene. También el Señor le hace una promesa a aquel que por egoísmo o por lo que quiera, no quiere dar absolutamente nada. Entonces esa promesa está en el libro de Proverbios 11:24. Proverbios 11:24. Ahí dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a... Pues hay quienes reparten, y ¿qué hace Dios con el que tiene las manos abiertas y dice, yo comparto? ¿Qué dice Dios? Le dice, tome más. ¿Por qué le da más? Porque sabe que no se va a quedar con él. Básicamente es una persona que Dios le está dando y como Dios conoce su corazón y ve que él no se queda, dice, tome más. ¿Para qué? Pues para que siga dando. Pero el otro es el que le dan y dice, espera un momento, yo guardo. Y le dan otro poco y vuelve y guarda. El Señor le dice, ese está llamado a pobreza. Todo eso no le va a rendir por más que guarde. Básicamente es eso. Todo eso para que entendamos el panorama de los necesitados
en toda la Biblia. O sea, es claro en la Biblia que Dios desea o anhela que tengamos un cuidado con ellos. El Evangelio obviamente habla de la salvación del alma a través de entregar la vida por fe a Cristo como Salvador. Pero eso no quiere decir que porque el asunto es netamente espiritual y tiene que ver con la salvación de almas, descuida a las personas que tienen necesidad. Al contrario, el hecho de ser un creyente me obliga a mostrar un testimonio de piedad hacia los que no tienen. Eso es absoluto. Es una responsabilidad como creyente de hacerlo. Cuando el Señor estuvo en la tierra, no solo predicaba el Evangelio, ¿qué hacía? Trataba de suplir todas las necesidades que podía hasta donde podía. Las hizo más allá. Obviamente él tenía la capacidad de hacer comida y alimentó a 3,000, a 5,000 y cosas como estas increíbles. Pero también alentó personas, fue donde los enfermos, hizo una cantidad de cosas increíbles. Y todo eso porque el Señor pensaba, estaba bastante seguro de que esa era la forma del testimonio. Interesante, ¿no? Ahora, se dice, pero todo eso es del Antiguo Testamento, pastor, menos mal, no. En el Nuevo hay pasajes que dicen lo mismo y tal vez de formas más puntuales. Tenemos un pasaje en Santiago, capítulo 2, versículo 15 al 17. Santiago 2, 15 al 17. Santiago 2, 15 al 17. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¡Wow! Entonces Santiago denuncia. Si alguien está desnudo, tiene una necesidad, y usted todo espiritual le dice, el Señor le bendiga, voy a orar por usted, vaya en paz con Dios, y no le da nada, eso es lo que está diciendo el texto, dice, ¿de qué aprovecha? Usted no está mostrando la fe realmente en Cristo. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice el texto. Recuerden que las obras no salvan a nadie. Pero si una persona dice que tiene una fe en el Señor, tendrá unas obras que demuestran que tiene una fe en el Señor. Ese es el punto. A mí no me salva hacer obras, pero ojo, entregar mi vida a Cristo me salva. Pero si la entregué de verdad, en algún momento todo eso se refleja en que hago cosas para Él. ¿Es claro? Bueno. Todo esto es porque Dios deseaba lo mejor para los necesitados y pensaba, y lo piensa, que el pueblo de Dios tiene un papel muy importante con ellos. Y eso es lo que está diciendo el texto. Porque dice también en Primera de Juan 3:17, otro texto que hay demasiados textos sobre esto, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y ese es peor todavía este texto, porque este texto todavía cuestiona que una persona tenga amor por Dios si no cumple lo que dice ahí. Dice, ¿va a tener una persona amor por Dios cuando ve a una persona tener necesidad y cierra contra él su corazón? ¿En verdad tiene el Señor en su vida? Cuestionante el versículo. Y es muy fuerte. Muy, muy doloroso. Por eso, ahora lo que tenemos que dejar claro es, esto es amor al prójimo. Usted dice, pastor, pero lo que pasa es que hay personas difíciles de amar. Personas que uno dice, yo he estado de rodillas, Señor, dame amor por esa persona. Dame amor por Judas, un ejemplo, que se llama así. O dame amor por alguien así con... Entonces uno dice, ¿en serio están orando bien? ¿Cuál es la respuesta? Están orando mal. Porque la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones desde la salvación. Usted ya tiene amor de Dios en su corazón. Otra cosa es que a usted no se le dé la buena voluntad de sacarlo. Ese es un problema de nosotros, de cada uno. Que su amor humano sí sube y baja y va, listo, eso es otra cosa. Pero yo estoy hablando del amor de Dios. El amor de Dios es constante. Es más, usted tiene montones. Si usted es un creyente, si usted le entrega la vida a Cristo, dice, el día que usted le entregue la vida a Cristo, dice que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. ¿Cuánto es el amor de Dios? Todo, infinito. Ahora la otra es que usted quiera usarlo. Es algo que Dios le regala por estar con él. Pero si no lo usa, no sirve de absolutamente nada. ¿Estoy claro lo que dije? Muy bien.
Entonces, el amor de Dios, señores, tiene que ser expresado, tiene que ser mostrado, tiene que ser vivido. Ese es el amor de Dios. Un amor que se muestra, un amor que está, y todas las bienaventuranzas que estamos viendo dicen, muéstrenlo. ¿Dónde está su amor por el prójimo? Hágame el favor y lo muestra, hágale. Ese es el punto. Si el amor de Dios no está o no se le nota a usted en su vida, eso significa muchas cosas. Y cuando hablamos del amor de Dios significa expresiones tangibles de que usted ama al prójimo, porque es una vaina de amar al prójimo en todas las maneras. Y eso puede significar que usted no tiene el fruto del Espíritu Santo, que usted no vive lleno del Espíritu, o sea, que todavía tiene una relación con Dios muy regular. Si usted es un creyente. Y en los casos más graves, pues que usted ni siquiera tiene al Señor en su vida, en las cosas, en otros casos. Y el otro versículo que también me parece de vital importancia y que resume todo esto que estamos hablando en este momento es Primera de Juan. Vamos a mirar, aquí está, eso se llama Primera de Juan 3:18. Vamos a ver si nos sale. Primera de Juan. Momento, Primera de Juan 3:18. Dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dice, deje de hablar de palabra, que tan lindo Dios que es, que se note de verdad. Dice acá, no de lengua, sino de hecho y en verdad. Eso es lo más importante. Los veo un poco preocupados, ¿están bien? Yo pensé que estaban diciendo, amén, amén, amén. Tremendo. Muy bien. Pero el texto dice algo más. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Usted dice, uy, no, pero hasta allá. Y si alguien me coge algo de mi casa y se lo lleva, entonces no puedo hacer nada. Sí, sí puede hacer. La Biblia dice que acude a las autoridades, pero lo que no puede pasar es que usted olvide que tiene que, en cualquier circunstancia, incluyendo las más difíciles y complicadas, tiene usted que mostrar amor bíblico. Eso sí tiene que hacer. Ahí no hay vuelta de él. Ahora, en este caso dice, si alguien le quita lo que es tuyo, por decirle, o se apropia injustamente de algo tuyo, o lo trata de coger y se lo está llevando, no le niegue nada. Y la segunda, no reclame nada. Usted dice, yo no me aguanto hasta ahí me llega el amor. Ese es mi límite del amor bíblico. Porque la naturaleza humana, ¿qué dice? ¿Usted cómo se va a dejar que le quiten las cosas? Todo el trabajo que usted hizo todo este tiempo para que venga una belleza esta, si le quite lo que... Pero ahora hay que entender por qué el Señor dijo específicamente esas cosas. ¿Qué pasa cuando usted se enoja? ¿En qué pecados cae cuando usted empieza a reclamar lo que es suyo, muy humanamente? Entonces usted se llena de ira, se llena de enojo. También, pero es que eso es mío. No sé, se llena de egoísmo, se vuelve egocéntrico. Es que, y el Señor dice, ¿sabe qué? Por ahí no se le ve el amor por ninguno. Ahora, tenemos un problema, porque la gente dice, no, pero es que ¿cómo voy a permitir eso? Pero yo les recuerdo que ustedes muchas veces han dicho, dejémoselo a Dios. ¿Ustedes no han dicho eso? Sí lo han dicho, ¿sí o no? Más de una vez ustedes han dicho, ¿sabe qué? Dejémoselo a Dios. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el problema que Dios le diga acá que se lo dejen a él en este caso? Toca dejárselo a él, ¿no? Es lo que la Biblia pide. Entonces, ¿por qué no lo van a hacer? Tienen que hacerlo, tenemos que hacerlo exactamente igual. Entonces alguien dijo, entonces yo no puedo ejercer mis derechos cuando alguien me roba. Claro, puedo hacerlo. Pero el punto es, no puedo entrar en esas, es que eso es mío y voy a reclamarlo como sea, lo meto a la cárcel. Esa parte no se puede hacer. Te dicen, sí, listo, estuvo mal, puedo usar incluso la autoridad, pero no puedo entrar en esas que hacen que yo peque contra el Señor también. Ya es suficiente que el otro peque, llevándose las cosas, pero cuando yo me pongo en esa actitud, ya no somos uno, sino dos pecados. ¿Estamos? Es la razón que dice. Hay una traducción que me gustó mucho, que dice, no reclames insistentemente que te devuelvan lo que has perdido.
No reclames insistentemente lo que devuelvan te han perdido. ¡Wow! Dice todos los días golpeando, todos los días eso y no me nada que me devuelven. Duro, duro. Y vuelvo y repito, no se tiene que tomar en forma literal extrema esto. No estaba hablando de eso. No. Ah, Jesús cuando lo golpeaban dijo, ¿por qué haces esto? O sea, Jesús nos muestra que también reaccionó, pero reaccionó bien. Y básicamente lo que está diciendo el texto es que reaccionemos de una manera correcta. Por eso, cuidado. Amar no significa que se permita el crimen. Eso no significa. Cristo no enseñó que no enfrentáramos a la persona mala no creyente. Cristo no dijo que no apresáramos al ladrón. Lo que enseña es que el amor esté como prioridad en cada relación personal. Eso sí dice Cristo. El amor debe priorizar la relación. ¿Estamos claros? Cuando llegamos al versículo 31, dice otra cosa fuerte. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dice ahí en Lucas 6:31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¡Wow! Y este texto hay que entenderlo bien, porque uno dice, suena muy bien, pero hay que cogerlo tal cual está escrito para no torcerlo. Este texto resume una clase de amor que la Biblia pide que tiene que ser practicado con todos. Se llama el amor sin esperar nada a cambio. Nada. El problema que tenemos es que ustedes han visto muchas novelas. Antes veían las venezolanas, después se pasaron a las mexicanas, las colombianas y ahora ustedes ven las turcas. ¿Turcas? ¿Son de Turquía? ¿Son las de Turquía? Los 917 capítulos de Elite. ¿Ustedes han contado? ¿Ustedes se boletean ahí? En sus redes ustedes se pegan las boleteadas de la vida con eso. Ahora, ¿sabe cuál es el problema de estas novelas? La clase de amor que muestran. Muestran un amor que usted da amor y si no se lo devuelven, entonces esa persona es una desagradecida, no sé qué. Y siempre la novela termina cuando el otro le devuelve lo que le dio. Entonces yo te di amor, tú me das amor y vivimos felices y Disney ya. Listo. Eso es toda la historia. O sea, es un amor donde usted da para que le den. En la Biblia y en el mundo más bien eso se llama una prestación de servicios. Yo hago algo para que tú me pagues con algo, a veces lo mismo. Eso es prestación de servicios. Pero en la Biblia el amor bíblico es yo doy, así no me devuelven. Es más, no, le doy a alguien, incluso a los que sé que nunca me van a devolver. Nada. Y usted dice, uy, no, pero es que uno necesita, pastor. No, necesitamos seguir lo que dice la Biblia. Nosotros no podemos conformarnos con una vida de piedad aparente, sino con una vida verdadera. Y el texto acá, y ese es algo que es fuerte, es que el Señor nos pide que trate usted directamente a las personas como gustaría que lo trataran. ¿Cómo le gustaría a usted que lo trataran en la vida? Dice, así como a usted le gustaría que lo trataran, piense cómo le gustaría que lo trataran. Pues me gustaría que me trataran bonito, me gustaría que me dijeran me gustaría que me llevaran bien, que me hablaran bien. Dice, así trate a todas las personas, pero pilas, sin esperar que lo hagan con usted. O sea, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que está diciendo. Entonces usted trata bien a esta persona, trata bien a la otra. ¿Y qué le puede devolver la persona? Nada. Y si no le devuelve nada, ¿se va a ofender usted? No. Jesús trató a todas las personas que se le cruzaron en el camino de una manera tan bonita que le devolvieron. Lo clavaron en una cruz. Y Jesús dijo, ustedes son de lo peor. Qué decepcionado de ustedes. No. Él dijo, perdónalos, que no saben lo que hacen. Y ojo, aquí dice que haced cuanto, otra traducción dice, así que haced cuanto deseéis que hagan con vosotros. Como quieren que los traten, traten a los demás. Trate, o sea, aquí es un llamado a que usted trate bien a la gente.
Eso es lo que está diciendo. Trate bien a las personas. Názcale a hacerlo. Uy, interesante. Trate a las personas. No es, lo que no es, así como usted lo tratan, trátelos. No es eso. Esa es la forma mala del asunto. Voy a tratar bien a las personas. Así quiero que así debe ser tratado. Así los creyentes tienen que tratar bien por amor a los demás. ¿A cuáles personas? Al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Todos, cualquiera. En pocas palabras, lo que está diciendo ahí es que el mandamiento es una exigencia a tomar la iniciativa de hacer el bien hacia los otros. Es una exigencia de tomar el mandamiento, de hacer las cosas. Voy a tratar bien a todos, voy a tratar bien a todos. Sin importar si el otro te trata bien. No es por eso que lo hace. No le está preguntando si el otro se portó bien, se por nada, lo va a tratar bien y punto, porque Dios dice que lo haga. Ya, esa es la manifestación genuina del amor. Ese es el punto más grande que nosotros podemos ver en eso. Nada, es una demanda del Señor que actuemos bien. Wow. ¿Hace usted eso con todas las personas que conocen? Y debemos decir que algunas personas, pues obviamente, no lo hacen o no lo llevan a cabo. Y la Biblia dice que en este momento la iglesia debería estarlo haciendo. Es la forma, trate bien a todos. ¿Eso quiere decir que me tiene que tratar bien a mí? Obvio. Se sobreentiende, ¿no? Eso quiere decir eso, obvio que sí. Y quiere decir que yo tengo que tratarlos bien a todos. Pero pilas, aquí estamos dentro de gente que normalmente nos conocemos. Pero la enseñanza va más allá. Usted tiene que tratar bien a todo el que se encuentre en el camino, al que sea. ¿Es claro? Es claro. Muy bien, excelente. Entonces, si usted quiere manifestar una verdadera vida de piedad, va a tener que tener una actitud correcta hacia los demás en este punto. En esforzarse al bien, hacer el bien a los otros. Ese es el punto. No está diciendo que le van a dar algo a cambio. Le dice, hágame el favor y empiece a dar. Sin esperar nada a cambio. Wow, ¿no? Tremendo eso, ¿no? Muy bien. Por eso todo lo que desees para ti mismo, hazlo al prójimo. De otro modo, trátalo en todo como el trato que deseas para ti mismo. Esa es otra versión. Imagínese eso. Trátalo bien en todo. Wow. Cuando llegamos al versículo 32, otra vez el Señor vuelve a atacar y a decir cosas muy duras. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Versículo 32, 6:32 de Lucas. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? ¡Wow! Y la verdad es una pregunta bien interesante. En los tiempos bíblicos, los fariseos despreciaban a las demás personas, les ponían apodos. Los fariseos les decían, por ejemplo, a los que llevaban a los impuestos y sobre todo a los gentiles, les decían los pecadores esos. En pocas palabras, ellos decían, no debe manifestársele ninguna clase de afecto a esas personas que son así y que son asá y que tienen prácticas que no nos gustan y no son dignos de ser amados, nada. Uy, imagínense eso. Pero hoy en día nosotros podemos hacer lo mismo. Y usted dice, bueno, estas personas sí, no, estas personas que ni las soporto, no las puedo ni ver. Ah, ¿qué clase de gracia o qué gracia tiene que usted ame a los que lo aman a usted? ¿Qué clase de favor es ese? Pues eso no es más que eso, ahí no hay nada, ahí no hay ninguna cosa mega espiritual ni nada que se le parezca. Ahí no hay nada de eso. Simplemente estoy devolviendo un favor. Entonces, amar a los que me aman, pues yo no estoy devolviendo algo que me dan, yo se lo estoy devolviendo. Ahí no hay ninguna lucha ni nada del otro mundo. Está dando una recompensa ante lo que usted recibió. Uy,
Interesante. Y peor aún, amar a otro solo porque me ame, eso se llama, es buscar sus propios intereses, eso es egoísmo. Es que yo lo amo para que me quieran harto y sentirme querido. No, pues tan lindo. Wow. Pues, y ahí es donde viene el punto. Entonces, el creyente en este texto lo que está diciendo es que debe amar sin esperar recompensa alguna en la tierra. El creyente debe amar sin esperar recompensa alguna en la tierra. No deberíamos esperarla en ninguna. Eso incluye amar a los enemigos y no solamente a los que nos aman. Eso incluye amar a los que no tienen afinidad con nosotros. Eso incluye amar a los que son muy complicados, muy difíciles, con el amor que Dios ha puesto en nosotros. ¿Es fácil? No. ¿Se puede hacer? Sí. Si Dios lo pide, sí se puede hacer. Si no lo hacemos, vamos a parecernos a los fariseos. Vamos en lugar de llamar a la gente pecadores, entonces les tenemos un nombre. Es que esos intensos, es que esos no sé qué, es que esos tóxicos, es que esos, y ya, y entonces usted va a estar haciendo lo mismo que hace un fariseo. Entonces, quienes aman a los que les aman están en un asunto de puro interés. Dan amor y reciben a cambio amor. Ahí no hay nada. Pero en el reino de Dios, el amor es siempre totalmente gratuito y desinteresado. Totalmente. En el reino de Dios, el amor de Dios es totalmente gratuito y desinteresado. Y cuando usted tiene la gracia del Señor en su vida, cuando usted de verdad ha recibido al Señor, usted va a abrazar lo que antes no abrazaba, y al que no va a rechazar al que antes rechazaba, no va a odiar al que antes odiaba. Tenemos que aprenderlo a hacer. No podemos seguir con eso. ¿Está claro, señores? Pero el Señor sigue porque es que, y dice en el versículo 33, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Dice, y ahora habla de hacerle favores a la gente que ha sido buena con nosotros. No tiene ninguna recompensa, se puede esperar de una acción de correspondencia. O sea, yo hice esto y sabe que nosotros tenemos un problema con eso. ¿Usted cómo hace un favor? ¿Se ha preguntado? ¿Se ha dado cuenta cómo hace usted un favor? Usted de los que dice, me debe una. Acuérdese que le hice este favor, ¿no? Yo veré cómo es que un día lo va a pedir uno a usted. Y yo espero que. ¿Qué mérito tiene eso? Hacer el bien a quienes lo hacen con uno no tiene ninguna gracia especial, es lo que está diciendo la Biblia. Nada. Eso es normal. Cualquier persona del mundo lo puede hacer. Esa es la parte de eso. Por eso, así es como el mundo, así se comporta el mundo. La sociedad se comporta de esas maneras. Siempre están buscando qué van a recibir a cambio. Hacen favores a cambio de cosas. Eso es normal, eso es el mundo. Pero aquí el Señor nos manda a que estemos amando, no porque el Señor nos mande a hacerlo, no porque hay un mandamiento de por medio, sino porque nosotros entendemos que la forma de demostrar a Cristo en el mundo es amando a la gente. Esa es la exigencia que Él quiere. Eso es lo que Él desea que nosotros recordemos. Pero se pone peor, la que sigue todavía es, este sí es más cruel. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Préstamos. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tienen? Vamos a hablar de cuando alguien pide prestado. Y ya dijimos que Dios dice, es mejor dar que prestar. Sin embargo, muchas personas prestan y cuando lo hacen en su mente dice, es que él me puede devolver. Si no me puede devolver, no le presto. Y el Señor dice, ¿qué mérito tiene darle al que te puede devolver? ¿Dónde está lo súper grande que yo le dé a alguien que me devuelva? ¿Dónde está lo bondadoso? No es nada bondadoso.
Simplemente son matemáticas. Yo calculo, este me puede pagar, este no me puede pagar. A este le presto y a este no. Dice, ¿qué mérito tiene eso? Ninguno. Ninguno. Es al contrario, usted dice, yo creo que he calculado que tengo, que puedo recuperar lo que presto. No hay ninguna gracia en eso. Porque usted está calculando y dice, no, eso me puede pegar, entonces yo le presto. Por eso él traduce, la Reina Valera dice, ¿qué mérito tiene eso? ¿Qué clase de gracia es esa? ¡Wow! Y usted dice, pero pastor, y es que eso es delicado lo de la plata. Pues claro, es delicado sobre la plata. En los tiempos bíblicos había unas reglas específicas sobre cómo llevar estas cosas. Había un versículo por allá en Éxodo. La ley prohibía prestar con intereses a un hermano necesitado. Dice, si un hermano está necesitado, usted no le puede cobrar ningún interés. Eso está en Éxodo 22, 25. No podía usted hacerlo. Entonces, ¿sabe qué hacía la gente? No le presto. Porque no va a sacar nada. Pues, ¿para qué le presto? Ya había otra ley. Había un año que se llamaba el año del jubileo, donde cada tanto tiempo las deudas quedaban saldadas. Entonces, si faltaban 6 meses y yo pedía prestado, la gente decía, ¿qué tal? Solo faltan 6 meses. Le presto y este ya después por ley yo no le puedo cobrar. Entonces mejor no le presto. Esa clase de cosas son reglas que ya estaban acá. Por eso cuando el Señor pone la regla y diciendo, y nos dice a nosotros, eso no es ninguna gracia. Si ve a alguien necesitado, préstele. Tremendo eso. Dice, y no calcule la devolución. No la calcule. Diga, listo, Señor, la persona tiene una necesidad. Ojalá le proveas para que pueda, y si no, está bien. Uy, me imagino que ustedes practican eso todos los días, todo el tiempo, con todo el mundo. No, porque nuestra naturaleza es no queremos perder nada y sentimos que ahí perdemos plata. Usted dice, ¿vale la pena invertir en alguien que no tiene cómo devolverme? ¿Qué sentido tiene? Eso es como darle plata a un enfermo. Eso es como darle plata a alguien que está muy enfermo y se va a morir. Pues, ¿para qué le gasto plata ahí? No, pero usted está olvidando algo muy delicado y muy grave con respecto a eso. ¿Vale la pena invertir en personas que no pueden devolvernos nada? Y la respuesta bíblica es absolutamente sí. Y el ejemplo perfecto se lo voy a dar con 2 ejemplos. El primero, aquí a la vuelta tenemos una institución de niños especiales que se llama CEPITI. Hay niños con retardo mental, con síndromes, ahí están. Ellos hacen una actividad cada tantos meses y donde se hacen en el parquecito que está aquí a la vuelta. En esa actividad los niños, las madres los sacan en sus sillas de ruedas. Algunos se mueven, pero muchos no. Entonces los niños están en sus sillas, los niños, diríamos nosotros, están idos. El niño está mirando para allá, el niño tiene su mirada perdida, el niño está con su cabecita caída y no se puede mover. Pero adivine quién está al frente. ¿Está una mamá o está un papá? Que lo acaricia, que si el niño se va a ver, lo limpia, que le endereza la cabeza, que lo abraza, que si están dando una bomba y la mamá se lo trae, que el niño ni entiende lo de la bomba. Ese niño jamás le puede devolver nada a su mamá. Nada. Pero su mamá lo ama. Y ella está ahí. Y va a estar ahí. Y pasa y cada vez que paso por allá, cuando coincide, esa misma mamá sigue amándolo a pesar de eso. De que pasa el tiempo y los niños no le pueden devolver absolutamente nada a sus padres. Pero a usted y a mí se nos olvida que esos niños especiales en la Biblia somos nosotros. Dios viene y te consiente todos los días, que necesitas, que quieres, ven, yo te ayudo, tú eres, y dice, te ama, tú te levantas por la mañana es porque Él quiso que te levantaras y tienes un desayuno porque Él colocó algo en la mesa y te provee los medios y te dio la sabiduría y te dio la inteligencia para trabajar y te da todo y eso, ¿y usted qué le devuelve?
Usted voltea a mirar para otro lado, preocupado, y no le devolvemos lo que él merece. Nada. A veces, de vez en cuando, una inspirada. Usted se viene el domingo a la iglesia y, Señor, te estoy mirando hoy. Porque los miércoles ni entra al servicio. Y dice, "Ah, no, nosotros somos los niños especiales. ¿Y qué hace Dios? Nos ama. Entonces, cuando Dios le dice que le preste a los débiles, que le dé a los que necesitan, aunque seguros, muy probablemente no me va a devolver nada, está diciendo, es algo que yo hago todo el tiempo. Te presto la vida, te presto la salud, te presto lo de comer, te presto que es de él, todo pertenece. Y no te lo pido que me lo devuelvas. Entonces el Señor no está pidiendo nada que él no haya hecho primero. Por eso no es una locura lo que el Señor está pidiendo. Es duro, claro, duro de hacer, claro, porque el corazón humano es tan terco y aún siendo creyentes, que pase con una persona que no tiene a Cristo, listo, vale, porque él no tiene dónde agarrarse para entender un principio así, pero entre creyentes no puede ser así. Una exigencia de Dios. Por eso cuando llegamos el texto dice, un espíritu generoso que acude a la necesidad del que pide prestado y no rehúsa darle lo que necesita. El Señor demanda que eso es la ética con la que tenemos que vivir. La persona necesita que ayudarle. No me va a devolver, no me importa. No puedo calcular eso. Eso es vivir como el Señor dice. Cuando llegamos al versículo 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y el Señor vuelve y dice exactamente lo mismo con otras palabras. ¿Por qué prestar solo cuando hay posibilidades de que me puedan devolver lo prestado? Uy. Dice, así hacen los pecadores. Solo le prestan al que les puede devolver lo que le prestó. No hagan eso. No hagamos eso. Por eso dice el texto, los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Esa es su recompensa. Y la respuesta podría ser la misma y la pregunta de la misma la vez pasada. ¿Qué mérito tiene eso? ¿Qué gracia tiene eso? Ninguna. No tiene ninguna gracia. Ninguna. Por eso el Señor, para terminar el discurso, hace un resumen. Y siempre es con lo mismo, amar. Versículo 35. El 35 dice, amad pues a vuestros enemigos. Quiere decir, después de todo lo que les he dicho, les resumo que lo que quiero que hagan es que amen a sus enemigos. Que hagan el bien. ¿A quién? Todos. Eso fue lo que enseñó en los versículos de antes. Que presten. ¿A quién? Al que lo necesite. ¿Con qué condiciones? No esperando nada. Ese es el resumen de todo lo que ha dicho en los versículos anteriores. Voy a amar a mis enemigos, voy a demostrarles amor, voy a buscar el bien de todos, del que se atraviese por el camino, y voy a orar, y obviamente esto es con discernimiento, a darle al que necesita. Así no me pueda devolver, sin esperar nada. Esa es la regla de vida. Pero hay un punto y coma, y después dice, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. ¡Wow! Y entonces, después de decir todo eso que es el resumen, el Señor dice, pero quiero que tengan claro que esto que les estoy pidiendo tiene una recompensa. Nosotros no la estamos pidiendo, el Señor la está ofreciendo. Y Él dice que la va a dar. Nosotros no estamos en ese. ¿Qué tal si usted dice, uy, voy a hacerlo por la recompensa que da el Señor? No sé, la misma vaina. No la busco. Simplemente empiezo a actuar como tiene que actuar un hijo de Dios y entonces llega la recompensa. Y el texto dice que la recompensa dice será vuestro galardón o vuestra recompensa grande.
Dice, y entonces Dios promete una recompensa gigante, grande. La recompensa no es un premio que Dios le da por su corazón generoso. Eso no es la recompensa que Dios dice, oh, qué corazón tan generoso. Mire esta frase. La recompensa no es el premio que se merece por haberlo ganado con un corazón generoso, sino como satisfacción personal divina que recompensa a los que siendo conducidos por el Espíritu han vivido en la realidad de un amor desinteresado como el de Jesús que glorifica a Dios. ¿Sabe cuál es la recompensa? El gozo que tiene Dios, eh, el sentir el amor de Dios practicado. Dice, la recompensa es que usted siente el gozo de hacer lo que hace Jesús, de comportarse como Él. No es un premio de que usted se ganó porque hice lo bueno, no es nada que ver con eso. Y es esa satisfacción como personal, divina. Siente un gozo acá porque Dios me impulsó a hacer esto que Dios quería hacer, básicamente. Eso. Y cuando usted lo hace, wow, eso es una cosa muy interesante, porque si miramos el texto dice que si usted lo hace, dice, y seréis hijos del Altísimo. Con eso usted demuestra, oiga, está demostrando que yo soy un hijo del Altísimo. ¿Sabe por qué? Porque me estoy comportando como Dios mismo se comportaría. ¿Cómo se comporta Dios? Dios ama a los ingratos y a los malignos. Es bueno para con ellos. Se merecen lo malo, pero es bueno para con ellos. Entonces, cuando yo me comporto de esa manera, yo me comporto como Dios se comporta con los ingratos y malignos. Y estoy siendo un hijo del Altísimo, demostrando que soy de verdad un hijo de Dios. ¿Por qué no dicen amén? Los veo preocupados. ¿También? Digan amén. Sí, esta es. Ya entendí, voy a practicar. Qué duro, ¿no? ¿Por qué es tan duro? Porque nosotros tenemos ya en la cabeza unos modelos en los cuales los malos no pasan, y si alguien me ha hecho malo, menos pasa, y si es mi enemigo, jamás pasa. Y Dios dice, todos pasan, y todos pasan con amor. Y entonces uno se raya. Uno dice, no, pero es que, pastor, me van a pasar por encima si yo hago estas cosas así como usted las está planteando. No, 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 ¿y por qué vamos a pasar por? O sea que obedecer a Dios es malo. O sea que hacer las cosas que dice Dios traen cosas malas para nosotros. Señores, Dios es benigno para con todos y misericordioso. Por eso al final del texto dice, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es benigno con todos porque yo no puedo hacerlo. Y ser benigno no significa que le aguanto el pecado a las personas, sino que los trato de una manera amorosa, aún sabiendo que son pecadores y busco cómo ayudarles a salir. Eso es lo que está diciendo el texto. Esa es la manera. Dios ama a la gente, Dios a pesar de que la gente es mala con Él, dice que Él hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, ¿no? Y aunque ellos no lo reconozcan, es Dios quien les da la vida. Y aunque lo reconozcan, Dios también les da una provisión. Y aunque no lo reconozcan, Dios también los cuida. Y no creo que usted y yo seamos más que Dios para decirles, pues yo no hago eso. Porque eso es lo que estaríamos diciendo si lo hacemos de alguna manera. Y es triste, ¿no? Es fuerte lo que el Señor nos llama la atención en eso. Por eso, esa es la recompensa, no es lo que hemos ganado por nuestras buenas acciones, nada de eso. Por eso cuando llegamos al 36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así termina el texto. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. ¡Wow! Efectivo. Dios es misericordioso. Lea estos versículos. De Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Daniel 9:9. Dios es misericordioso, perdonador, a pesar de como somos. Ese es Dios.
Y entonces, si Dios es así por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacer así con la gente difícil? Qué complicado. Y recuerden, eso no es andar con ellos en sus pecados, ni seguir sus cosas malas, nada. Tratarlos bien, respetuosamente, a pesar de cómo son. Por eso al salir de acá hay una tarea muy sencilla. Bueno, ni tan sencilla. Una tarea difícil. Y es empezar a fijarse tareas de cómo vamos a amar a los difíciles. Yo cada domingo vengo porque con ustedes pues practico. Estoy adecuado ya a eso. No, el asunto es, vamos a tener que pensar en esas personas que no pasamos. Y puede que tengamos muchas razones. Y es verdad, las tenemos, seguro. Pero eso no excusa que yo tenga que tratarlos de una manera que glorifique al Señor. Es así de sencillo. Y que si mi corazón está lleno de rabia, iras, enojo, amargura, todo por culpa de esas vainas, entonces yo estoy mal. Él está mal, pero yo también. ¿Y sabe qué? No aguanta que nosotros seamos así. No es bíblico, no agrada a Dios. Y alguien dijo esta frase: nadie que no ame entrañablemente a sus hermanos y al prójimo es un buen ejemplo para el mundo, lo que lo convierte en un contra o en un mal testimonio para el hombre. Nos hace, sin querer, que la gente hable mal de nosotros, del Señor, principalmente. Porque la gente no espera eso, entonces espera de nosotros que tengamos un comportamiento como el del Señor, actitudes, cosas como las de Él. Y yo entiendo que eso no es de la noche a la mañana, pero hay que empezar desde ya, a decir, les quiero pedir, empiecen a pensar cómo tratar bien a todas las personas. O sea, tienen que hacer el esfuerzo, tienen que decir, así me cuesta, voy a tratar bien a estas personas, punto. Pase lo que pase. No voy a caer en el juego de caer en lo mismo que tal vez ellos hacen. Y no, ojo, no lo hagan por las personas, no se hace por ellos, se hace por el Señor. Se hace porque Él lo manda, se hace porque una persona del reino de los cielos así tiene que vivir. Eso es lo que la Biblia. Por eso los quiero animar a que oremos al Señor y que dígale al Señor, el amor que tú me diste un día, el día que yo te entregué la vida, quiero que sea de amor. Ayúdame. Porque hasta ahora no lo he sacado. O lo he sacado con quien quiero, con los que me aman. Y ahí no hay nada de gracia, ahí no hay nada de esfuerzo. Ayúdame a sacarlo precisamente con los que no quiero. Amén. Pongámonos de pie, vamos a ver. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Rogamos que tú obres en cada vida, en cada corazón, no solo tú, y nadie más que tú lo puedes hacer. Gracias por tu mano preciosa, gracias por tu mano misericordiosa, Señor. Ayúdanos de verdad a amar. Todo esto es un tratado sobre el amor hacia el prójimo. Y sé que seguramente nos falta mucho, seguro. Pero solo tú nos puedes dar lo que nos falta. Por eso hoy pongo delante tuyo lo que hemos hablado y pido que nos ayudes, porque seguro hay muchas cosas por corregir. Ayúdanos a recordar que somos los niños especiales tuyos y que aún así nos amas. Y aunque que no te damos lo sino una mínima parte, siempre has estado. Para que podamos compartir, Señor, con todo el que necesita y mostrar de verdad un corazón como el que tú tenías, Señor. Y así demostrarle al mundo que tenemos un Dios real. Para ti la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.